Bueno, vamos a hacer la oración previa de siempre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que tomes el control de mi boca, que tomes el control de esta reunión, que prepares el terreno en los corazones de cada una de las personas que escuchará esta palabra, que viene a redarguir, que viene a instruir, que viene a dar dirección que será escuchada para una posterior obediencia, como veíamos el sábado en la prédica, para poder encaminarnos, para poder ir en las sendas de tu camino, oh Señor, sendas de justicia, como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control de todo lo que quiera venir de parte del enemigo a entorpecer, a enturbiar esta reunión. En el nombre poderoso de Jesús, levántate tú, oh Jesús, reprende al enemigo que se sujete a tu poderoso nombre. Bendigo este momento y bendigo esta reunión. En tu nombre, Jesús. Bueno, hoy comenzamos con el profeta Zacarías. El profeta Zacarías es el penúltimo de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. El último es Malaquías, ¿sí? Y luego vienen esos 400 años de silencio, que es esa hojita en blanco que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar este estudio con el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías, que dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bien, tenemos que Zacarías nos presenta a Cristo como el justo. Veíamos en todos los profetas, esto lo aclaramos siempre al comenzar, que el centro es Cristo y cada uno nos lo presenta de una manera diferente. ¿Sí? El centro de toda la palabra en realidad es Cristo, pero nosotros tenemos que aquí en los profetas se nos da como una visión, ¿sí?, más enfocada a definir a Cristo de maneras diferentes. En este caso, como el justo. Vamos a hablar un poquito del autor. Zacarías fue un sacerdote, así como un profeta. Su abuelo Ido, lo cual podemos ver descrito en el versículo 1:1, era uno de los sacerdotes que había regresado del cautiverio de Babilonia, con Zorobabel y Josué. Esto lo podemos ver más precisamente en Nehemías capítulo 12, versículo 4. Su misión era inspirar el fervor debilitado del pueblo y animarlo, quitando su vista del oscuro presente y dirigiéndolo al brillante futuro que le aguardaba. Habíamos visto en Ageo cómo tenían una ardua tarea estos profetas, estos encomendados de Dios, de inspirar al pueblo, de devolverle fuerzas, de devolverle ganas, ¿sí?, ya que venían de 70 años de cautiverio, 70 años en los cuales incluso se habían olvidado de su idioma en parte y de las costumbres que Dios había pedido e instaurado en este pueblo, ¿sí? Por lo tanto, devolver el ánimo a un pueblo que se ha enfriado no es una tarea fácil, incluso tenían que dar las escrituras, compartir la palabra con mucho cuidado y haciendo mucho hincapié en los detalles más importantes porque había ya hasta déficit en la forma de hablar. De hecho, habíamos aclarado cuando vimos a Ageo que el idioma, el arameo, había tomado lugar en estos personajes de Israel que volvían del cautiverio, ¿sí? Y lo podemos ver hasta en los tiempos de Jesús, como el arameo fue el lenguaje principal hablado y el hebreo había quedado como en segundo plano. Bien, Zacarías significa Jehová recuerda. Su fecha fue alrededor del 520, 489 a.C. y fue contemporáneo al profeta Ageo. Habíamos también visto, cuando vimos a Ageo, que Esdras fue un personaje que anduvo por allá por el 480, 440 a.C. en su misión, de también seguir levantando el ánimo y las fuerzas de este pueblo que venía debilitado. El tema, nosotros veíamos que Ageo veía la necesidad de terminar el trabajo del templo, mientras que Zacarías tenía una visión más amplia. Él veía a Israel en un contexto del mundo y miró más allá, hasta el tiempo del fin, con gran claridad. O sea, va un poquito más amplio el trabajo de Zacarías, su visión, que lo que fue la de Ageo, que en sí era terminar el templo, algo más acotado. Aquí vemos que Zacarías incluye en sus visiones y en lo que Dios le habló profecías que van hasta el fin de los tiempos y que todavía no han acontecido. Israel había regresado del cautiverio, desalentado, como decíamos,
En un tiempo habían sido una gran nación, libre, teniendo su rey y su propia constitución, pero ahora regresaban a su tierra bajo un gobierno extranjero, a un país sin rey y despojado de poder. Su condición actual presentaba un cuadro oscuro, pero Zacarías hizo que esto sirviera como el fondo oscuro de una escena más gloriosa. Mientras él, por medio de una serie de visiones y profecías, describe una Jerusalén restaurada, protegida y habitada por el Mesías, una nación elevada sobre todo lo demás. La experiencia actual de Israel es nada más una figura de su experiencia futura. Fue por medio del castigo del cautiverio en Babilonia que la nación fue purificada del pecado de la idolatría. Así será por medio del fuego de la gran tribulación que Israel será purificada de su pecado de pecados, el rechazo de su Mesías y Rey. Recuerdan que Jesús vino de una manera humilde. Aquí veíamos que iba a venir cabalgando sobre un asno, ¿sí? Y ellos esperaban un rey que fuera a arrasar con los romanos, con esa civilización que los tenía amedrentados también bajo cierto cautiverio, ¿tá? Y la imagen de Jesús contradecía con lo que ellos esperaban. También las enseñanzas que desafiaban bastante lo que era la ley, siendo que al final lo terminan crucificando, ¿sí? Un acto de total rebeldía que están pagando hasta el día de hoy. Bien, vamos a comenzar a leer el libro, lo vamos a leer y vamos a ir haciendo comentarios a medida que lo vamos leyendo, así que los invito a ir al libro de Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en el capítulo 1, llamamiento a volver a Jehová. El mismo objetivo que veíamos en todos los profetas, pero más que nada en Ageo vemos que compartía muchas características de lo que vamos a ver aquí en Zacarías. Recuerden que eran contemporáneos. Bien, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1, y dice así: En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerdan que se nos dan detalles de Zacarías allá por Esdras, capítulo 4, versículos del 24 al capítulo 5, versículo 1. Ahí se nos presenta Zacarías, también se nos hablaba de Ageo, de Zorobabel, de Josué, este Josué que era el sacerdote, no el Josué el que viene después de Deuteronomio. Bien, teníamos que Darío era el gobernante de los medopersas. Vemos ese cautiverio, ¿sí? Esa nación que está imperando frente al pueblo de Israel que se encontraba en ruinas por los pecados de idolatría que vimos que sus padres continuaron haciendo a pesar de las advertencias que Dios mandaba a través de los profetas. Y hay una cita que va relacionada al versículo 3, que es Santiago 4:8, para el que se la quiera anotar y luego leer. Dice así el versículo 4 del capítulo 1. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vemos allá por Ageo 1:6, como lo habíamos estudiado, que ellos venían de épocas de escasez, de una época en la cual ellos cultivaban y cosechaban poco, los salarios caían en saco roto. Entonces hay un esfuerzo extra, no solo al desánimo que ellos acarreaban por venir desde Babilonia cautivos, ¿sí? Sino también por esa época en la cual se les trancaba todo, como nos sucede a nosotros a veces, que estamos cansados, estamos trabajados, estamos fatigados porque las cosas no salen como queremos o vemos que todavía no sacamos cabeza y eso nos cansa, nos fatiga. Dice así el versículo 5: Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron:
como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. La visión de los caballos. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y aquí se nos habla de un mes de Sebat. Como verán, siempre nosotros estamos ahondando un poquito más en la palabra y entendiendo también el contexto histórico, ¿sí? Y ampliando también la información para entender. Sebat es lo que equivaldría al mes de enero, febrero del calendario gregoriano, calendario por el cual se rige nuestro sistema de tiempo. Es un mes de fuertes lluvias. Significa la lluvia que golpea en el idioma acadio. El idioma acadio era una lengua semítica hablada por los asirios y babilónicos. Sí, este lenguaje fue hablado allá por el segundo milenio antes de Cristo, en referencia a la ciudad de Akkad o Acadia, que estaba entre Asiria al norte y Sumeria al sur. Fue fundada ya por el 2335 a.C. Actualmente equivale al quinto mes del calendario hebreo, pero en la antigüedad sería lo que sería el 11º mes del calendario hebreo. Entonces, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, diciendo, en el versículo 8 del primer capítulo, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Bien, aquí tenemos varias palabras que vamos a desarrollar un poquito para entender. Primero que nada, el caballo alazán, muchos entienden que hace referencia a el caballo de guerra, el segundo jinete del Apocalipsis, y también hay otros estudiadores y eruditos de la palabra que hace referencia, como vemos que hay varios colores, caballos alazanes, overos, que es un amarillo sucio, y blancos, a diferentes estratos en lo que sería el ejército de Jehová, el ejército angelical. ¿Sí? Y se nos habla de un varón. Y ahora vamos a ver en el versículo 9 de quién se nos habla. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Un detalle que no mencioné del versículo 8, los mirtos hace referencia a un arbusto con unas flores blanquecinas, un arbusto que puede hacer referencia a Israel. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra, a inspeccionarla. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, ¿sí?, hace referencia netamente a Jesús. Tenemos lo que equivale a una teofanía de la segunda persona de la Trinidad Santísima. Jesús, sabemos que nadie vería al Padre y viviría. Tenemos aquí la imagen del Hijo. Imagen del Hijo que se describe en varios pasajes de la Biblia y nos da la idea de esa preexistencia de Cristo. Un Cristo que ha acompañado a su Padre desde la creación. Tenemos pasajes como Juan, capítulo 17, versículo 5, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, Juan, capítulo 8, versículo 58, Daniel, capítulo 3, versículo 25, tenemos la escena de Jacob en Génesis 32, versículos 24 al 30, ¿sí?, en la cual se nos describe al ángel de Jehová y hace referencia a ese Cristo y su preexistencia. Para los que querían anotar y ahondar un poco más, ahí tienen varios versículos y pasajes para ahondar un poquito más en estos detalles del ángel de Jehová y sus apariciones. Dice así el versículo 11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová, que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y este espacio de 70 años
Hay muchos autores que hacen la referencia que es el descanso de la tierra impago, el cual se pedía en Levítico capítulo 26, versículos 34 al 35. Y Jehová respondió, dice el versículo 13, buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y Sión. Este celé de celo, de parte de Dios, en hebreo tiene una connotación de un rojo muy intenso. Saben que cuando el ser humano se emociona, ya sea por ira, o emoción de amor, o emoción de sorpresa, ¿sí? Se le tornan los cachetes un poco colorados. Hace referencia a una emoción muy intensa y profunda que Dios sentía con esta situación respecto a su pueblo, a Jerusalén, a Sión. Y dice así el versículo 15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Para Dios no hay reposo si es a costas de Israel. No puede haber un reposo que sea a costas de su pueblo. Por tanto, dice el versículo 16, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. 4 años después de esto que vemos aquí, se cumple parte de la profecía que Zacarías está dando, y el templo es reconstruido y gran parte de Jerusalén también. Vamos a ver también que muchas de las imágenes aquí descritas de sus visiones aún no se han cumplido. Por eso es que decíamos en la introducción que Zacarías en sus visiones contempla parte del tiempo en el que él vivía, pero también cosas que todavía no han acontecido. Y ahora vamos a otra visión, la visión de los cuernos y los carpinteros. Y dice así el versículo 18 del capítulo 1. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Los cuernos hacen referencia a naciones y también nos dan una noción de fuerza y de autoridad. El buey concentra su poder, ¿sí?, y su fuerza en los cuernos. Dice así el versículo 19. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Tenemos aquí una posible referencia a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Si recuerdan, cuando vimos a Ageo y hicimos un preámbulo al arranque, hicimos la descripción de la estatua que vio Nabucodonosor en sueño y que Daniel le describió. Y veíamos esas 4 naciones que iban descendiendo en calidad de metal, comenzando en el oro, con Babilonia, y llegando hasta los pies de barro mezclado con el hierro, que hace referencia a la Europa actual con características de Roma. Dice así el versículo 20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Y aquí la referencia que les hago es a Génesis 12:3, para el que quiera ahondar, en el versículo 21. Hasta ahí estamos viendo a través de los carpinteros que Jehová manda a la gente correcta para el trabajo duro. ¿Sí? Bien, ahora pasaríamos al versículo 22. Al capítulo 2, que es llamamiento a los cautivos. Capítulo 2 de Zacarías, versículo 1 dice así, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Este varón es un ser angelical, recuerden. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Aquí vemos cómo
nos hace referencia a las grandes multitudes que Dios traería a Jerusalén a futuro. Incluso se nos da una imagen a continuación del definitivo gobierno de la piedra. No sé si recuerdan que la estatua de Daniel tenía como base una piedra que hacía referencia al gobierno que vendría después, perfecto, de parte de Jesucristo. Y dice así el versículo 3. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Este sin muros nos da una imagen de cómo se iba a desbordar la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios. Dice el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esto se iba a cumplir en el gobierno del Mesías. Esto que vemos aquí en el versículo 5. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Y aquí vemos que esta imagen nos describe que muchos se quedaron en Babilonia, muchos se quedaron en la comodidad de este asentamiento que tuvieron durante los 70 años, ya se habían amoldado a su cultura, una cultura que también se centraba en cumplir la voluntad, los deseos, las emociones de cada uno, y no fueron a Jerusalén, no fueron al pueblo nuevamente, a su tierra, a ayudar a restaurar esta nación que había caído en cautiverio y que había sido destruida. O sea que volvieron pocos, el remanente fue reducido respecto a los que habían ido cautivos. El versículo 7 del capítulo 2 dice así, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Esta Babilonia, que se nos describe aquí en el versículo 7, nos hace referencia al mundo, ¿sí? A la gente del mundo, las costumbres del mundo, ¿sí? Mundo del cual Jehová nos pide que seamos apartados, y es por eso que somos santos, santificados, apartados para Él. Podemos ver referencia a esto en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5. Y dice el versículo 8 del capítulo 2, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Y la niña del ojo, no sé si algunos se han visto al espejo y se ven reflejados en una imagen chiquitita que se ve de cabeza. La niña del ojo hace referencia a esa imagen o reflejo precioso, frágil, chiquito, pequeño, y también es la parte, el ojo, el iris, la parte más tierna del órgano más tierno del cuerpo, que son los ojos. Es una imagen de la ternura que tiene fragilidad y valor para Dios, su pueblo, su nación. El versículo 9 dice, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Van a ser destruidos. El versículo 10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y aquí voy a hacerle referencia a dos versículos, el versículo 10 del capítulo 2 de Zacarías, y son los siguientes, Santiago capítulo 1, versículos del 2 a 6, y Habacuc, del cual ya vimos un análisis, capítulo 13, versículos 17 y 18. Seguimos con el versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Vemos aquí una imagen que nos describe a Israel como un canal de bendición que se extiende, de parte de Dios, que se extiende a todas las naciones. De ahí viene el Mesías, para ser más exactos también. Versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa. Santo, recuerden, es apartado, ya lo dijimos. Y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Bien, aquí vemos un llamamiento a los cautivos, llamamiento a cautivos que también se extiende hasta hoy.
Hay mucha gente que es cautiva de sus pasiones, de sus deseos, de sus emociones, ¿sí? De las heridas también que el enemigo ha causado a través incluso de sus familiares, de las personas de las cuales uno esperaría protección y amparo. Y vemos cómo Dios nos llama siempre a ir a Él y a través de su Hijo Jesucristo es de la única manera que lo podemos lograr de manera sana. Vemos cómo lo está exhortando a su pueblo y cómo también va a escarmentar a los que hirieron a su pueblo, y lo podemos hacer como una analogía a lo que hoy nos manda el Evangelio, que es a compartir la palabra de Cristo, ¿sí? Y veíamos cómo sus apóstoles le decían, ¿a dónde iremos sin ti, Señor, que solo tú tienes palabras de vida? Él es el camino, la verdad, la vida, y solo a través de Él podemos sanarnos, y solo a través de Él obtenemos la salvación que Dios nos ha dado por gracia, regalo inmerecido. Bien, aquí estaríamos terminando lo que es el capítulo 2. Vamos a pasar ahora al capítulo 3. Visión del sumo sacerdote a Josué. Si tienen dudas pueden anotárselas y compartirlas a través del grupo. Las evacuaremos sin ningún problema. Dice así el capítulo 3, versículo 1. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Recuerdan que Josué se describe por primera vez allá en Esdras, capítulo 5, y también en Ageo, capítulo 1, versículo 1, para que puedan situarse y entender quién es, si no han visto el material que hemos trabajado hasta el momento. Este delante, ¿sí? Dice Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, nos da una imagen de servicio sacerdotal, ¿sí? De su vocación. Y vemos cómo ahora Satanás lo acusa con odio, ¿sí? Vemos cómo acusa la inaptitud de Josué para servir. Josué era un ser humano equivocado, seguramente con varias mañas y costumbres de lo que era la vida en Babilonia, y también con esa tendencia al pecado y a guiarnos por la carne y las emociones con la cual nace cada uno de los seres humanos. Vemos que Satanás estaba pronto para acusarle, es el fiscal, ¿sí? Va ante el juez y nos va con todas las legalidades que tiene en contra nuestra para un juicio desfavorable. Juicio desfavorable que solo a través de Jesucristo podemos revertir y obtener esa vida. Dice así entonces el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y aquí vamos a profundizar un poquito más. Primero que nada, vemos que dice Jehová te reprenda. Los invito a ir al libro de Judas, el anterior al libro del Apocalipsis, y que se centren en el versículo 9. Vamos a ir y vamos a compartir este en particular que dice así. Tiene como título Una visión del Hijo del Hombre. Estoy en Judas. Perdón. Aquí. Ahora sí. Tiene como título Falsas doctrinas y falsos maestros. Y en el versículo 9 del libro de Judas nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y eso es lo que siempre tenemos que poner nosotros en oración. Se nos da un modelo de guerra espiritual aquí, ¿sí? En el cual es Jesús el que reprende, y es en el nombre de Jesús el único que tiene autoridad sobre el enemigo, ¿sí? Con el cual nosotros podemos vencer. Les recomiendo a aquellos que están comenzando a orar y quieren perfeccionar su oración, que siempre digan, Jesús reprende al enemigo, Jesús levántate, defiéndeme. Él es el único que puede abogar y defendernos frente a Dios y tiene autoridad sobre el enemigo. Vemos entonces cómo hay un Cristo que está siempre pronto y sin demoras para interceder por nosotros, siempre presente. Y es Dios quien regula el daño, ¿sí? Y la incidencia que tiene Satanás y todo su ejército sobre nosotros. Podemos ver la imagen en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, cuando el enemigo, ¿sí? Le ha pedido a Jesús para zarandear a Pedro, para zarandear a sus apóstoles. Le pide permiso. También vemos imágenes de esto bien claras en Job, capítulo 1, versículo 12, cuando Dios le dice,
está en tu mano, Satanás, todo lo que tiene Job, pero a él no lo toques. Es decir, no vas a acabar con su vida, hasta ahí vas. Si fuera por el enemigo, seríamos hilachas aserrín hace rato. Y ahora vemos que se hace una pregunta y dice, en referencia a Josué, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Vemos cómo Josué, como ser humano, es una persona de poco valor y hubiera sido consumido si no hubiera tenido la salvación y la intercesión de Jesús ante el trono de Dios. Es salvado del fuego. Vemos que el fuego también es una imagen en la Biblia de juicio. Si no se lo aparta, sería también carbonizado, algo sin valor y algo sin vida, sin uso. Vemos la seguridad de estar siempre dependiendo de Dios y con Jesús como nuestro intercesor, el efecto y el apartamiento que tiene del juicio venidero que habrá. Entonces dice así el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. La imagen de vil en el hebreo tiene una connotación muy profunda de inmundicia, repugnancia y de aberración, ¿sí? De abominación para Jehová. Los invito a complementar este versículo 4, en el cual se le quitan las vestiduras viles a Josué y se le da ropa de gala, y los invito a que lean Apocalipsis versículos 13 y 14 del capítulo 7. No les voy a adelantar de qué es, el que quiere profundizar, profundice. Entonces el capítulo 3, versículo 4 se complementa con Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vemos cómo Jesús, a través de Jesús, nuestras vestiduras viles con las cuales venimos de nacimiento, tenemos ropa de gala, solo a través de él. Dice así el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Vemos también esta imagen de las ropas que viene desde Adán y Eva cuando comieron del árbol de la vida y tuvieron conocimiento del mal y del bien, y que va todavía hasta Apocalipsis, la cita que acabamos de dar en capítulo 7, versículos 13 y 14. Vemos entonces que se le pide que se le ponga mitra limpia. Para los que quieran saber qué es la mitra, era una lámina de oro que se le ponía al sacerdote, descrita en Éxodo capítulo 28, versículos del 36 al 38, que decía santidad a Jehová, apartado para Jehová. Se le cambian las vestiduras y se le pide que sea santificado, que sea apartado, está implícito en ese acto de poner la mitra sobre su cabeza. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Vemos cómo también en Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, se le pide estar pegado a la palabra de Dios, se le pide estar apartado, se le pide esforzarse y que sea valiente, todo con foco de servir a su Dios. Y esto, ¿sí?, lo podemos lograr solo a través de Jesucristo y yendo confiados a este trono de la gracia y misericordia de Dios para alcanzar el oportuno socorro y poder servirle, lo cual vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así entonces el versículo 8 del capítulo 3. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo hace referencia al Mesías que es anunciado en Jeremías capítulo 23, en Zacarías capítulo 6 versículo 2 y también tenemos la imagen en Isaías capítulo 4 versículo 2.
y capítulo 11, versículo 1. ¿Por qué doy tantas citas y por qué hago tantas referencias? Para que vea que todo lo que aquí estamos hablando tiene sustento en la Biblia. A diferencia de la mayoría de las casas en las cuales vivimos nosotros, que no son autosustentables, la Biblia sí es autosustentable. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, y todo lo que aquí se declara y se describe tiene sustento aquí mismo en la palabra. Bien, acabábamos de leer que aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, el Mesías. Se nos dice ahora en el capítulo 9, en el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa piedra que tiene 7 ojos, a través de los ojos nosotros veíamos en la prédica que vimos este sábado que se obtenía la sabiduría, ¿sí? Nos da una imagen que esta piedra de 7 ojos refiere a la plenitud de la sabiduría, de la inteligencia y el conocimiento de parte del Mesías. Y termina diciendo el versículo 9 que se quitará el pecado de la tierra en un día. El versículo 10 y último de este capítulo dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de su higuera. Esta imagen del versículo 10 nos da una imagen de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Imagen que podemos ver en Miqueas, capítulo 4. Recuerden que esto ya lo estudiamos. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 4, ¿sí? El cual tiene como título El candelabro de oro y los olivos. Dice así, el versículo 1 del capítulo 4 de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y aquí vemos varias formas. Vemos una de las formas que Dios tiene de hablar. A muchos Dios le habla a través de sueños, a muchos incluso llegan a escuchar voz audible, y no debemos despreciar ninguna de las maneras en que Dios nos habla. En este caso, este profeta recibe un mensaje de Dios despertando de ese mundo de los sueños. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas. Aquí vemos imágenes de la reconstrucción del templo que iba a tomar lugar. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Esta referencia de los 2 olivos es más precisamente en Apocalipsis, capítulo 11, que la podemos ver para el que quiera profundizar. El cuidado de las lámparas en el templo era un cuidado tedioso. La preparación de ese aceite que se usaba para las lámparas la podemos ver en Levítico, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Incluso estas lámparas necesitaban no solo una preparación especial del aceite, sino también después cuidar el hollín que quedaba ahí y que siempre estuvieran alimentadas. Y vemos en el versículo 4 que dice, proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, vemos que Zacarías vio algo inusual, porque se nos da una imagen de que estos olivos, estas ramas de olivo, que vamos a ver que hace referencia a Zorobabel y a Josué, es como que autollenaban las lámparas. Dice así el versículo 5, y ya estamos casi por terminar el capítulo 4 y la sesión de hoy. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Recuerden que Zorobabel era el líder cívico, no había rey, no había gobernante, luego de que volvieron los cautivos de Babilonia. Entonces era como una especie de figura que era el líder cívico del pueblo. Dice así la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, espíritu con mayúscula que hace referencia al Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y me hizo memoria una palabra descrita en Juan, capítulo 18, versículo 10 al 11. No es con espada, Pedro. Vemos aquí que se nos habla de fuerza ni ejército. No es con nuestras fuerzas, no es con el esfuerzo colectivo, nuestros recursos, nuestras habilidades, sino directamente con el sustento del Espíritu Santo, que vamos a hacer la obra perfecta y vamos a ir directo al propósito de Dios. Hay que combinar la pureza que se le pedía a Josué con recursos, como vemos aquí que se le está exhortando a Zorobabel, que provienen netamente del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo es quien provee para la necesidad. Le voy a citar 4 pasajes para que se anote y complemente esto que acabamos de afirmar, que está en la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 2. Éxodo capítulo 15, versículos del 8 al 10. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, el valle de los huesos secos. Y Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, cuando vemos que las obras sin el Espíritu Santo en la iglesia son vacías. Vemos entonces que se le dice a Zorobabel que es a través del Espíritu Santo. Y dice entonces el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones, de gracia, gracia a ella. Vemos entonces ahí, a través de la gracia, que es un regalo inmerecido, que la gloria es para Dios, y no habrá vanaglorias de parte del hombre y lo que él haya podido lograr a través de sí mismo y en sus capacidades. Es a través del Espíritu Santo. Este gran monte, ¿sí?, hace referencia a la masividad de los escombros que habían post-destrucción y que estaban siendo llevados a llanura para la reconstrucción de ese templo y la renovación de Jerusalén que se estaría haciendo. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, dice el versículo 8, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Una gran referencia que podemos hacer a este versículo 9, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Jehová es el que terminará la obra. Nosotros pondremos de nuestra parte lo que corresponda y a través de su Espíritu es que podemos completar la obra que tenemos encomendada. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Y el día de las pequeñeces es algo muy importante. El día de las pequeñeces es, por ejemplo, cuando estamos en una iglesia, en un ministerio que está siendo reconstruido, en un ministerio en el cual quizás no tenemos los recursos que nos gustaría tener, un momento por el cual está pasando nuestro ministerio más precisamente, y en el cual Dios presta especial atención a ver si nos preocupamos por esas 1 o 2 o 3 ovejas que tienen tanta importancia para Él como miles o millones, ¿sí?, y ve nuestro entusiasmo y que no menospreciamos, ¿sí?, lo que ha sido encomendado a nosotros, por más de que nos gustaría que hubiese más resultados en lo físico. Es ahí donde Jehová entrena, es ahí donde Dios nos hace aprender mucho. No menosprecies el día de las pequeñeces, porque es ahí donde Dios entrena. Y si usted va a Mateo capítulo 25, versículo 21, va a poder ver cómo se le dice al siervo que en lo poco ha sido fiel y en lo mucho será puesto, y entrará al gozo de su Señor. No como ese que se le dio un talento y lo escondió bajo tierra, sabiendo que su Señor cosechaba de donde no había y sacaba de donde no había también. Entonces, este versículo 10 a mí me tocó mucho en particular, y el que lo quiera complementar puede ir a Mateo capítulo 25, versículo 21. Verán la plomada en mano de Zorobabel, es decir, Zorobabel no se iba a quedar cruzado de brazos esperando a que Dios haga. Él iba a poner de su parte, iba a poner su esmero, sin menospreciar las circunstancias de escasez en las que estaban y ante las cuales
todo decía que no iba a haber resultado. Y la palabra de Dios había traído promesa, lo vimos en Ageo y aquí en Zacarías, de que ellos iban a obtener los recursos, iban a obtener las fuerzas que les faltaban. Y su situación iba a cambiar. Hablé más, dice el versículo 11, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Estos 2 olivos hacen referencia a los 2 ungidos que había en ese momento, Zorobabel y Josué. Podemos ver en varias oportunidades en la palabra que Jehová trabaja a través de 2 ungidos, de parejas, por así llamarlo, como fue Pablo y Bernabé, como fueron Moisés y Aarón, Caleb y Josué. Los ungidos son hijos de aceite. En hebreo esta representación de hijos de aceite se habla de a qué representan estas personas. El aceite hace referencia al Espíritu Santo. Podemos ver una descripción bien amplia de lo que es el aceite, que hace fluir las bisagras, que sana, que alivia, que incluso se usa para masajear, ¿sí? Pero en sí yo quiero que usted se quede con este mensaje. Estos 2 olivos hacen referencia a los 2 ungidos que representan al Espíritu Santo. Téngaselo en memoria y anóteselo porque es importante. El Espíritu de Dios, a través del cual es la única manera en que podemos prosperar y hacer las cosas como Dios quiere, para su gloria, por gracia. Hablé aún de nuevo y le dije, dice el versículo 12, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Veamos que se hace referencia a 2 ramas de olivo y no al olivo en sí. Son personas a través de las cuales fluye el Espíritu Santo a la obra del Señor que está haciendo. Aquí estaríamos terminando en este versículo 14 del capítulo 4 con la sesión de hoy. Sesión que ha sido bastante cargada de pasajes y que le recomiendo que vuelva a repasar cuando subamos este material a YouTube. Toda duda, toda inquietud que le haya quedado, no dude en hacerla a través del grupo o directamente a través de Viviana, la líder, y también estoy yo para los que tengan mi celular. ¿Sí? Vamos a finalizar con una oración la sesión de hoy, sesión que ha sido muy completa y que ha traído mucha reflexión, sobre todo para quien les habla. Gracias, Señor, por este momento, gracias por poder disponer de los recursos, de la tranquilidad, de la paz, del calorcito, de estar en nuestros hogares y conocer de ti, no teniéndonos que esconder en cuevas, en cloacas o estar en guetos apartados, como en tantas partes del mundo ya está sucediendo a tu pueblo que está siendo perseguido. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que podemos disponer. Te doy gracias, Señor, por la iluminación que viene a través de tu Espíritu Santo y que no dudo que esté cayendo esto que estamos compartiendo en terreno fértil para dar fruto a 30, 60 y a 100 veces de lo que ha sido sembrado. Te pido, Señor, que aquellas personas en las cuales caiga y sean como pedregales, continúes haciendo la obra, los guíes a través de tu amor a una comunión más cercana contigo, a una oración genuina, oración que va siendo perfeccionada solo en la práctica y que se debe dar entre 4 paredes, hablando, gimiendo, clamando al Padre con lo que sale de nuestro corazón y con la guía que en Mateo se nos da para la oración. Te pido, Señor, que nos guardes, protégenos, nos cubro con la sangre de Jesús a todos nosotros y a los que escucharán esta palabra, a nuestras familias, Señor, a la gente del Ministerio Cristo Liberado, a la cabeza, a Gustavo y a Viviana, los líderes, los bendigo, los cubro con tu sangre. Levántate, Jesús, y defiéndenos, como veíamos aquí. Sé el intercesor, el que nos defiende, el que nos guarda, reprende al enemigo que quiere levantarse y toda obra quede inutilizada, Señor, en el nombre poderoso tuyo, oh Jesús. Bendigo el fin de jornada que tendremos todos cada uno con sus familias en sus casas y te pido que continúes redarguyendo e iluminándonos con la palabra que aquí acabamos de compartir, palabra que tiene uso y aplicación hasta hoy en día en los tiempos que estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Zacarías. No sé si recuerdan, pero quedamos en el capítulo 4, habiéndolo concretado. Tenemos entonces un Israel que estaba volviendo a su territorio, con costumbres que se habían arraigado de parte de Babilonia. Habíamos visto que Babilonia representaba al mundo, ¿sí?, en las costumbres del mundo, y que fue un cautiverio con el objetivo de erradicar lo que era
la idolatría de este pueblo principalmente, entre otros, junto a su rebeldía. Israel es llamada a volver a Jehová, ¿sí? Israel es llamada a volver a Jehová de su rebeldía. Veíamos en el capítulo 1 que se hablaba de que no fueran como sus padres, en el versículo 4 más precisamente, y comienzan una serie de visiones de parte de Zacarías, ¿sí? Como por ejemplo fue la visión de los caballos, en la cual se hacía referencia a estos agentes, ¿sí?, de parte de Jehová, que eran los jinetes. Teníamos también la visión de los cuernos y los carpinteros. Los cuernos hacían referencia a las naciones y los carpinteros a agentes que iba a usar Dios con fuerza, con las condiciones adecuadas para derribar estas naciones que se habían levantado. Tenemos también el llamamiento de los cautivos y después la visión del sumo sacerdote Josué. Recuerdan que estaba con ropas sucias y que después eran restauradas, que Satanás lo acusaba. Y teníamos en el capítulo 4 el candelabro de oro y los 2 olivos. Entonces ahora continuamos con otra visión. Vamos a seguir con el formato de ir leyendo, y a medida que vamos leyendo vamos a ir describiendo y analizando qué quiere decir estos textos, ya que sabemos que gran parte de las profecías, en especial las de este libro, tienen imágenes, usan ejemplos que no son literalmente lo que se quiere decir, sino que es una imagen ilustrativa, ¿tá? Que obviamente, dado el tiempo en el que fueron dados y las diferencias que hay con los tiempos de ahora, tenemos que analizarlos y explicarlos de una manera más sencilla para que todos los podamos entender, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a leer la primera parte del capítulo 5 y vamos a ir analizando. El capítulo 5 comienza con el título de El rollo volante. Y dice así, Zacarías capítulo 5, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, hace referencia al ángel con el que estaba hablando, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Dice el versículo 4, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien, se nos habla entonces de un rollo volante en esta visión. Imagínense como si fuera un rollo, hace referencia a un pergamino, ahora lo vamos a ver, a un trozo de papel, ¿sí?, que está volando. Zacarías puede ver la gran dimensión de dicho rollo. Es un rollo de unos 20 codos por 10. Para que se hagan una idea, el codo es una unidad de medida de la antigüedad que van a ver reflejada y citada en la Biblia en gran cantidad de ocasiones. Un codo rondaba en la medida de lo que serían unos 45 o 50 centímetros, para ser más exactos. O sea, vemos un rollo muy grande. Los rollos eran una tira de pergamino que se enrollaba para su mejor conservación y también más fácil manipulación. Algunos eran poco largos por demás y para manipularlos era una forma de ir leyendo e ir abriendo. No tenemos el formato en ese entonces que tenemos hoy en día de un libro de 2 tapas. Incluso se le ponían algunos cilindros sólidos fuertes en los extremos para poder manipularlos de manera sencilla. O sea que estamos hablando de un rollo de unos 9 por 5 metros aproximadamente, ¿tá? Y esta dimensión no es solo una dimensión grande para lo que sería un rollo, sino que también tiene un significado. Y el significado lo podemos ver reflejado en las dimensiones del lugar santo, allá por Éxodo capítulo 26, cuando se nos describía cómo iba a ser edificado el tabernáculo, sus características que son bien precisas, y también las dimensiones del pórtico del templo de Salomón. El que lo quiera buscar y ver está en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3. Y vemos que se nos habla de hurtar. Hurtar significa robar, ¿sí?, que simboliza el pecado contra el prójimo,
Y después se nos habla de juramento falso. Ese juramento falso tiene una connotación de injuria contra Dios, pecado directamente contra Dios, juramento falso en el nombre de Jehová. El rollo contenía los mandamientos, ¿sí? Quédense con esta idea. El rollo contenía los mandamientos dados por Dios. Entonces vemos que estos dos actos, primero contra el hermano y luego contra Dios, representan el pecado de Israel y cómo éste acarrea maldición para la nación de Israel. Incluso si ustedes quieren profundizar un poco más acerca de cómo Dios describe el castigo que tiene para con los que le desobedecen, lo invito a ir a el libro de Deuteronomio, capítulo 28, consecuencias de la desobediencia. Bien, y vamos a seguir entonces con el versículo 5 hasta el 11. Ahora se nos va a hablar de otra visión, la mujer en el efa. Dice así el versículo 5 del capítulo 5 de Zacarías. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bien, para los que no lo sepan, el efa es un recipiente que se usaba para medir granos y cereales. ¿Tá? Y en el versículo 11 vemos que se nos habla de la tierra de Sinar, para los que quieran apuntar. La tierra de Sinar hace referencia a la llanura aluvial en el valle formado por el río Tigris y el Éufrates, más precisamente el territorio de la Mesopotamia. Recuerdan que habíamos visto que Mesopotamia significaba tierra entre dos ríos. Bien, entonces vamos a ver y a desarrollar un poquito más la idea que se nos describe aquí. La mujer en el efa. El efa, como habíamos dicho, era una canasta de unos 22 litros de volumen, un tamaño bastante grande, ¿sí? Que se usaba para recolectar o medir cantidades de granos o cereales. La tapa de plomo también era un símbolo de comercio. Y la mujer, la maldad en hebreo, la palabra tiene género, una connotación femenina. Entonces tenemos estos tres símbolos que nos son símbolo de iniquidad, más precisamente de codicia, materialismo y ganancia deshonesta. O sea, se nos está profundizando un poquito más acerca de la maldad que había en la nación de Israel. Zacarías profetizó para este remanente que volvía de Babilonia, ¿sí? Y se nos representa la mundanidad en esta gente. 70 años de cautividad, casi 2 generaciones, ¿sí? Y en esos 70 años no solo se apropiaron de muchas costumbres de la gente de Babilonia, podríamos decir del mundo para lo que sería el cristiano hoy en día, sino que también olvidaron y se enfriaron hasta su forma de hablar, su lenguaje. Recuerdan que cuando vimos a Geo decíamos que el arameo, ¿sí?, fue una forma de hablar, un idioma que se les pegó incluso hasta los tiempos de Jesús. A los que vieron la pasión de Cristo, el lenguaje en el que hablan es el arameo. Bien, entonces ellos volvieron fríos y con un gran sentido de materialismo arraigado, es decir, el amor por las cosas materiales, lo cual nos aleja en gran manera de la forma en la cual nos pide vivir Dios. Al echar la mujer y la maldad en el efa, podemos ver la autoridad de Dios sobre la maldad, sobre esta misma, para ser luego sacada de Jerusalén. O sea, Dios no quiere la maldad en su pueblo. Vemos en Zacarías del 9 al 11 que el efa con la maldad dentro es llevado a Babilonia. O sea que nuevamente vemos cómo Dios quiere apartar en todo momento la maldad de su pueblo para su posterior destrucción.
La base hace referencia a un pedestal para la adoración de los ídolos en esos templos que en tantas ocasiones en la Biblia hemos visto. Debemos recordar que Dios tuvo especial foco en tratar la idolatría de su pueblo en la cautividad de Babilonia. Esto lo vimos en Ageo y lo aclaramos. Y se nos habla de mujeres, ¿sí?, estas entidades con alas de cigüeña. La cigüeña es un animal impuro. Para los que quieran ver esto en la Biblia, en Levítico, capítulo 19, versículo 11, usted va a poder ver cómo la cigüeña está en la lista de las aves que eran consideradas impuras para Dios. Entonces podemos asociarlo al mal, pero si bien lo asociamos al mal, vemos como Dios hace uso de estas entidades para cumplir su propósito, es decir, sacar la maldad de su pueblo. Y si usted va a Proverbios, capítulo 16, versículo 4, podemos ver cómo todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Podemos ver cómo la maldad también es algo permitido por Dios para cumplir su propósito, para cumplir su voluntad. Y aquí hace uso directamente de estas entidades. Con esto estaríamos completando lo que es el capítulo 5. Ahora pasaríamos al capítulo 6, que tiene como título de arranque Los 4 carros, una nueva visión de Zacarías. Dice así el capítulo 6, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazales, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios rodados. El versículo 4 dice, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salieron hacia la tierra del sur. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu, con mayúscula, en la tierra del norte. Bien, vamos a comenzar a analizar todas estas imágenes que parecen que no tienen sentido, pero vamos a ir dándole el sentido que requiere, ¿sí?, que Dios quería expresar con este mensaje. Primero que nada, vemos que hay 4 carros y 2 montes. Estos 2 montes tienen una gran connotación en referencia a lo que sería el Monte de los Olivos y el Monte de Sión. El Monte de los Olivos está al este de Jerusalén y el Monte de Sión es una colina al sureste de Jerusalén. En muchas ocasiones en la Biblia vamos a ver referido a Sión, ¿sí?, como Jerusalén. Hace referencia a Jerusalén. Y son de bronce. El bronce en la antigüedad, incluso en las imágenes de la Biblia, es un símbolo de fuerza y también de juicio. Además, químicamente es una aleación de gran dureza en la cual se combinan cobre y estaño, ¿sí? Tenemos en el versículo 2 la descripción de los 4 jinetes de estos carros, que son entidades usadas para el juicio por parte de Dios. Se nos hace referencia aquí en la Biblia a el capítulo 6 de Apocalipsis. Para el caballo alazán, usted va a ver que se hace referencia a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. Para los caballos negros se nos hace referencia a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5. Para los blancos, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Vemos que también se nos dice caballos overos. Habíamos visto que el overo es como un amarillo sucio. Rucio. El rucio es un color pardo. Y hay 2 visiones, en realidad 3, para lo que serían estos caballos aquí descritos. Primero, una de ellas hace referencia a los 4 imperios mundiales descritos en Daniel, capítulos 2 y 7. Recuerdan que en Ageo, si no me equivoco, fue que vimos la estatua de Daniel y cómo estaba constituida, ¿sí?, en esos materiales que iban de la cabeza de oro hasta los pies mezclados con barro y hierro, en referencia a los imperios mundiales que iban a tener
consecución a través del tiempo, uno sustituyendo al otro. Tenemos entonces que se nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Acá en la concordancia de la Biblia, ¿sí? En Apocalipsis 6 vamos a ver estos jinetes. Y la otra es que hace referencia a los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. A esos ángeles, esos vientos que usaba Dios. El color rojo hace referencia a la guerra, el negro al hambre, el blanco a la victoria y el overo a la pestilencia. Vemos entonces en el versículo 4 que Zacarías pregunta al Señor, ¿qué es esto? Y se nos habla en el versículo 5 de 4 vientos, esas entidades angelicales al servicio de Dios, que se apega más a lo que es la visión C, a la tercera visión que veíamos de estos ángeles descritos en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Según Juan Calvino, la asociación a carro o jinete es símbolo de la velocidad a la que estos se desplazaban. Entonces, si nosotros vamos históricamente, vamos a ver que en ese momento no había aviones, no había autos. Entonces, la forma de simbolizar la velocidad era a través de los caballos, que era como se desplazaban en esa época de manera rápida. Cuando hablo de esa época es en los tiempos de Zacarías. Vemos en el versículo 6 que el negro va hacia el norte. El norte es la zona de Babilonia, que hoy actualmente es Irán, y Magog, que hace referencia a los países de Europa del Este. Y se nos dice en el versículo 8 que el Espíritu de Dios obtuvo reposo a través de la obra de estos jinetes, de estos carros. Y el Espíritu de Dios solo alcanza reposo cuando se efectúa el juicio de Dios sobre sus enemigos y los enemigos de su pueblo, haciendo referencia a Israel en esos tiempos, y posteriormente podemos incluso hacer alusión a lo que sería la iglesia. Bien, y con esto estaríamos terminando la explicación o el análisis de lo que sería los 4 carros, esta visión del capítulo 6 de Zacarías. Luego pasamos a los versículos del 9 al 15, y se nos habla de la coronación simbólica de Josué. Y ahora vamos a ver por qué simbólica, por qué esta aclaración. Dice así el versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Y aquí, esto cuando uno lo lee sin haberse leído toda la Biblia y sin tener mucha base de lo que es el conocimiento de la palabra, queda como perdido. O sea, vemos a un sacerdote que está siendo coronado, se nos habla de un renuevo. Vamos a ir analizando un poquito más esta palabra. Como veamos siempre, vino palabra de Jehová a mí, dice Zacarías. Siempre es Dios el que habla, y los profetas, recuerden, son instrumentos usados por Dios. Sus palabras son 100% provenientes del Espíritu de Dios. Es por eso que si usted quiere distinguir, ya hemos hecho esta distinción, pero entre profeta y falso profeta, o incluso esas profecías que se ven hoy en día, de Parravicini, de hay una señora ciega rusa que no me sale el nombre, o tantos, Nostradamus, ¿sí? Todos estos, llamémoslos falsos profetas porque lo son. Cuando ya hay
0,1 de la palabra de esos profetas que no se cumple o no se cumple tal cual, ya lo podemos reconocer que no son profetas de pura cepa, como lo son los de Dios, que son instrumentos de Dios. Todo lo que Dios dice es y se cumple. Lo hemos visto en el desarrollo de los profetas que hemos venido analizando y cómo se ha cumplido cada una de las palabras de Dios a través de ellos soltadas. Vemos en el versículo 10 que se nos habla de 3 personas, Eldai, Tobías y Gedeías. El porqué del nombramiento de estas personas radica en lo siguiente. Eldai significa robusto, Tobías, bondad de Dios, y Gedeías, Dios conoce o Dios sabe. Vemos en esta selección específica de estos personajes la manera en que Dios iba a establecer su rey en el trono, de manera firme, de manera robusta y por su bondad, porque sabemos que Dios es bueno. Vemos en el versículo 11 que se hace la referencia que se va a armar una corona y se va a coronar con símbolo de realeza, de nobleza, a un sacerdote. Algo que era muy inusual para la época, ya que los reyes nunca fueron sacerdotes ni viceversa. Dios separa lo que es el liderazgo religioso del cívico. Y para los que quieran ver un ejemplo de lo que pasa cuando un rey quiere pasar a también cumplir liderazgo en lo que es la parte religiosa, entre comillas, sabemos que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida, pero religiosa para que se entienda que era en referencia a lo espiritual. Pueden ir a Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, y ver lo que le acontece, lo que le sucede al rey Usías. ¿Sí? Se lo puedo resumir, que él fue herido de lepra porque su corazón se enalteció cuando él estaba fuerte para su ruina. Él quiso ocupar el lugar de sacerdocio, él entró al templo y quiso quemar incienso, y vemos cómo Dios lo condena con una lepra de por vida. Y la lepra es símbolo de algo que es impuro y que no es grato a los ojos de Dios. ¿Tá? Y para los que no vieron algún leproso, hemos ya en alguna prédica descrito esto, cuando la hermana de Moisés, por criticarlo, por murmurar contra él, es llena de lepra, blanca como la nieve, y es sacada del campamento por 7 días. Este símbolo de ser sacada del campamento es como estar fuera de la protección, fuera del amparo de Dios, y ella tuvo un proceso de purificación. No es que fue condenada con lepra de por vida, sino que en estos 7 días fue purificada. Pero bueno, volviendo al tema, vemos un sacerdote que está siendo coronado, algo que era inusual. La coronación de Josué nos profetiza a Jesús como el regente cívico religioso. Jesús, sabemos que es descendencia de David, que viene de la línea de Judá, se le llama león de la tribu de Judá. Y en el versículo 12 se nos habla del renuevo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, más precisamente en Zacarías capítulo 3, versículo 8, en el módulo anterior, y también podemos ver esta forma de describir al Mesías en Jeremías capítulo 23, versículo 5, y en Isaías capítulo 4, versículo 2. Renuevo significa tallo que brota de árbol o planta luego de ser podados. Es un símbolo de algo fructífero y que está lleno de vida. Y para los que quieran ver esto evidenciado en la palabra, describiendo a Jesús, pueden ir a Juan 15, capítulo 5, y a Juan 14, versículo 6. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Bien, entonces veíamos que el renuevo hace referencia al Mesías, a ese Jesús, que edificará el templo. El templo haciendo referencia al pueblo de Dios. Podemos ver en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y Juan capítulo 2, versículos del 18 al 22, reflejado este concepto del pueblo de Dios siendo templo para Dios, siendo casa de Dios. La iglesia es el cuerpo y Cristo está a la cabeza, en esta última cita que les dije de Juan capítulo 2. Vemos en el versículo 13 que este renuevo tendrá sacerdote a su lado y consejo de paz. Este sacerdote a su lado hace referencia nuevamente al gobierno de Jesús como rey, como soberano, pero también como sacerdote.
Y vemos en el versículo 14 que se nos habla de En, hijo de Sofonías. Pero si vamos un poquito atrás, unos versículos atrás, en el versículo 10, vemos que se le llamaba Josías y ahora se le llama En. Hace referencia, evidentemente, a Josías, pero si vemos que el significado de En es graciable, vamos a poder ver que se nos habla de un Josías, pero ahora lleno de la gracia de Dios. Tenemos en el versículo 15 una posible alusión a la dimensión que tomará la iglesia a futuro, incluso también el pueblo de Israel cuando se va a reunir, como dice la profecía, en Israel nuevamente todas las tribus. Y así estaríamos terminando con lo que sería el capítulo 6. Vamos a dar paso ahora al capítulo 7, el último que vamos a ver en el módulo de hoy. Y tiene como título de comienzo el ayuno que Dios reprueba, el ayuno que a Dios no le gusta, para hacerlo en criollo. Dice así el versículo 1 del capítulo 7. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu o Kislev, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí, dice Zacarías, palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Habíamos dicho que el título era El ayuno que Dios reprueba. La ubicación temporal podemos ver que es el año cuarto del rey Darío, y se nos habla del noveno mes. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos Zacarías 1.1 se nos hablaba del octavo mes del año segundo de Darío? Ya hay 2 años que pasaron. Y se nos habla del mes de Kislev. Es el noveno mes para el calendario de esa época y actualmente es el tercer mes en el calendario hebreo. También otro mes cuyo nombre tiene origen acadio. ¿Se acuerdan que el acadio era el idioma hablado en Babilonia, incluso por los caldeos? Y que luego de que este remanente de Israel volvía a su tierra, traía adaptados ya estos nombres de Babilonia. Entonces, podemos ver que en el versículo 1, en diciembre, más precisamente en el día 4, allá por el 518 a.C., llegó una delegación a Jerusalén preguntando por el ayuno. El templo ya estaba a medio camino de construir. Y se nos habla de el mes quinto, en el versículo 3. Si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9, va a ver que se nos cita la destrucción del templo de parte de Nabucodonosor. Y luego se nos habla del mes séptimo. En Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 25, podemos ver el asesinato de Gedelías, descrito por parte de Ismael y un séquito que había juntado. Gedelías era el gobernador de Judá puesto por Nabucodonosor, es decir, él lo designó, y fue posterior a Sedequías. Sedequías fue el último soberano, el último rey, previo a la conquista de Judá por parte de este rey de Babilonia, o sea, previo a la cautividad. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver un contraste con lo que la ley de Moisés, la ley de Dios, que dijo a través de Moisés, estableció allá por Levítico 16, versículos del 29 al 34, cuando se nos describe cómo Dios exhorta, y lo pone como ley, no es una exhortación, es una obligación, a hacer expiación a este pueblo en el día de la expiación para ellos mismos. Es decir, se nos describe aquí 2 de los 4 ayunos extra
que tenía este pueblo. Los judíos establecieron 4 ayunos adicionales en los que no vamos a profundizar en este capítulo 7, sí los vamos a ver en el capítulo 8, pero eran una forma de afligir el alma. El ayuno tiene ese fin, afligir el alma, sujetar la carne, pero que el objetivo de esta aflicción es acercarnos a Dios. Aquí podemos ver cómo este pueblo, en lugar de usar este ayuno, esta aflicción para acercarse a Dios, lo usaba como una especie de indulgencia. ¿Sí? Cuando me refiero a indulgencia es como un castigo, una paga para obtener el perdón, en este caso de Dios, por sus pecados. Y podemos ver algo parecido hoy en día. Hoy en día nosotros no debemos de estar llorando sobre el pasado y sobre nuestro pecado, ¿sí? Incluso en lugar de ser algo para lograr un genuino acercamiento con Dios, lo podemos ver como esa paga. O sea, sufro un par de días y mi pecado, mis malos actos, mi rebeldía, ¿sí? la estoy pagando y se diluye a través de esto. Entonces vemos como Dios les pregunta en el versículo 5, ¿habéis ayunado para mí cuando lo hicisteis? Cuando ustedes tienen un día ya establecido de ayuno y agregaron 4, ¿por qué los agregaron? ¿Qué significado tiene? Lo hicieron por ustedes, entendiendo, pensando que de esa manera se iban a acercar más a mí. Y hoy en día vemos eso, vemos cómo a través de la religiosidad que se ha dispersado en este cristianismo, entre comillas, tan tergiversado, tan raro, tan frío, como la gente piensa que a través de las obras uno puede acercarse a Dios, uno puede cumplir con lo que Dios pide de nosotros, cuando en realidad lo que Dios pide de nosotros, y es triste como no lo podemos ver en gran cantidad de los miembros de la iglesia, y es un corazón rendido al Padre. Un corazón sin pecado, un corazón sin maldad, algo que en realidad es imposible, porque el pecado es parte nuestra. Lo vimos al apóstol Pablo decir que él, queriendo hacer el bien, hace el mal. El pecado es parte nuestra. Nosotros somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Y el pecado es una consecuencia de lo que traemos. Entonces, si usted va a Romanos 12.1 y Primera de Pedro, capítulo 3, 18, va a poder ver, reflejado en la Biblia, cómo Cristo ya entregó su vida por nosotros, Él ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Incluso Dios está dispuesto a olvidar nuestros pecados una vez que nosotros los confesamos. Entonces no nos sirve de nada estar volviendo a ellos, estar volviendo al pasado. Es más útil eliminarlo, pasarlo, dejarlo en manos de Dios, ¿sí? Y seguir nuestra vida. Una aplicación de algo que leemos en un libro profético de hace unos 2500 años, que tiene aplicación a hoy en día, para reflexionar, para hacer un análisis más aplicado a lo nuestro y sacarle el jugo para hacer un cambio en nuestra vida, que es el objetivo de leer la palabra de Dios. Entonces, sacrifiquemos la carne en lugar de pecar deliberadamente y después hipócritamente cometer estos actos de indulgencia que vemos también en el pueblo de Dios reflejados. Se nos habla en el versículo 7 de el Negev. ¿Sí? En el Negev fue una tierra que fue muy próspera antes de la desobediencia de Israel. Y ahora tenemos el último título, los últimos versículos del capítulo 7, y estaríamos terminando ya este capítulo, llegando a la mitad del libro de Zacarías, que viene siendo bastante completo y nutrido. Tiene como título La desobediencia, causa del cautiverio. Y dice así el versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros.
Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Tierra deseable que se nos describió allá en el Pentateuco como tierra de leche y miel, una tierra muy fructífera. Entonces, ya se nos empieza a hablar de la desobediencia. Para los que quieran ver, mejor de una manera descrita más completa, cómo Dios aborrece la desobediencia y cómo la castiga, pueden ir a Deuteronomio capítulo 28. Ya lo hemos citado en gran cantidad de oportunidades estudiando los profetas. Y cuando leí el versículo 9 del capítulo 7 acá de Zacarías, no pude evitar acordarme del versículo 8 del capítulo 6 de Miqueas, en el cual se nos habla de esto mismo: misericordia quiero, no sacrificio; obediencia quiero, no sacrificio. Y en Mateo, capítulo 9, versículos del 10 al 13, podemos ver también reflejado esto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando Jesús está comiendo con los pecadores y publicanos, y vienen los fariseos y los escribas a criticarlo, y él les cita esta palabra. Incluso también se nos habla de cómo uno no debe oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, algo descrito en las leyes humanitarias de Éxodo 22. O sea, el pueblo ya estaba avisado, esto estaba en la ley. Sin embargo, como nos pasa a muchos, al pasar el tiempo, ¿sí?, y uno descuidar, cosa que es muy fácil de que suceda, la comunicación, la intimidad, la comunión con Dios, empiezan a pasar este tipo de cosas y, como sabemos que Dios es un Dios imparcial y que cumple sus promesas, termina no pudiendo evitar el castigo con el fin de disciplinar a su pueblo, aún mientras tenemos la oportunidad de arrepentirnos antes del juicio que vendrá, que sí será para condenación o para salvación, dependiendo de nuestras decisiones. Veíamos cómo en este desarrollo del capítulo 7 los israelitas hallaban más fácil ayunar unos días que volver su corazón genuinamente ante Dios. Y ya hablábamos, al comenzar el desarrollo de este capítulo, cómo la religiosidad de hoy en día fomenta obras vacías que no tienen un quebrantamiento de corazón genuino, un arrepentimiento, entendiendo como arrepentimiento un cambio de dirección, por el origen, la raíz de esta palabra en el griego, que es metanoia, que es giro de 180 grados, es decir, estoy yendo al norte, cambio de rumbo hacia el sur. Pueden complementar esto que acabamos de decir con el versículo 8 de Santiago 4 y una palabra que ya hemos citado, incluso se ha predicado, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Las obras vacías, sin la comunión con Dios, sin genuino volvernos ante Dios, no tienen sentido alguno. Entonces, se nos describe corazones como el diamante. El diamante es algo duro, de hecho, de los materiales más duros que hay hoy en día. Las hojas de sierra de diamante se usan para cortar los materiales más duros del planeta, y es algo que no sucede de un día para el otro. De hecho, el diamante es la consecuencia de carbón a altas presiones y condiciones físicas y químicas bien extremas, y que lleva tiempo. Así también lleva tiempo que el corazón se vuelva como diamante en duro. Es decir, hay una progresión al rechazo, una progresión de rechazo hacia Dios, hacia su palabra, y que también tiene un abandono en la comunicación y en la comunión de Dios por un tiempo muy prolongado. Entonces, terminando aquí el capítulo 7 y la explicación breve que hemos hecho, que da para desarrollar muchísimo más, pero para hacerlo práctico está bueno dejar por aquí, podemos ver cómo Dios en ese entonces le pide a su pueblo que cambie y que genuinamente se vuelva a Él, que no haga como sus padres que no oyeron la advertencia que están huyendo ustedes también con esta palabra, advertencia que también vino a mí al leer esta palabra, y que tiene el fin de que nos volvamos a Dios, de que seamos ese sacrificio vivo, ¿sí?, a Él, y que genuinamente seamos su pueblo, genuinamente seamos un lugar agradable, de olor grato para vivir, su templo. Recuerden que el templo de Dios somos nosotros, Cristo está en la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y así que, bueno, sé que hemos hablado
bastante, sé que hemos hecho bastantes citas, incluso explicaciones, así que vamos a dar lugar ahora a cerrar estas sesiones de hoy, este módulo del tiempo con Dios, llegando ya a la mitad del libro de Zacarías, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que continúe redarguyendo y obrando en nuestro corazón. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo del cual pudimos disponer en condiciones de tranquilidad, de comodidad en nuestros hogares, con internet, con todos los recursos para que esta palabra llegue a nosotros, palabra que llega con el fin de que tengamos un genuino volvimiento, quebrantamiento de corazón hacia ti, Señor, y que hagamos que valga la pena y nos apropiemos de ese regalo que fue por gracia, un regalo inmerecido, por tu misericordia, Señor, esa capacidad de bajar hacia nuestra miseria, de entregar a tu Hijo que se hizo maldición por nosotros y que pagó nuestros pecados, para obtener esa salvación que tú prometes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hagamos correr esta palabra, pon la valentía, pon tanto el querer como el hacer, la iniciativa, haznos perder la vergüenza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de que podamos llevar tu palabra hacia todos aquellos que la necesitan, todo nuestro entorno, y mantenerla fresca y viva en nuestros corazones, ardiente. Espíritu Santo, yo te pido que mantengas y nos des más del amor de Dios a nuestros corazones, ese fruto que produce destellos de paciencia, de amabilidad, de templanza, de mansedumbre, de humildad, para la convivencia con nuestros hermanos, con el prójimo, y qué más prójimo que nuestra familia y nuestros seres queridos, para poder vivir de la manera que tú nos pides, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, bendigo la vida de cada persona que escuche esta palabra y la de las familias de estas personas. Continúa redarguyendo, continúa tu obra, Señor. Reprende, Jesús, al enemigo y toda obra de maldad que quiera levantar en contra nuestra para distraernos, para que se enaltezca nuestro corazón en lugar de darte el lugar a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.